¿cuál es la importancia del ahorro? ¿Qué consideras tú que es lo más importante y por qué deberíamos ahorrar? Una pregunta tan importante y tan simple. Bueno, en mi opinión, el ahorro es la base o los cimientos de la estructura financiera de cualquier household, de cualquier casa. Entonces, efectivamente, no podemos hablar de finanzas sin hablar de ahorros. Lo que pasa es que muchas veces dejamos el ahorro de último y entramos en una sobrecompensación donde queremos ahorrar demasiado. Y el otro día escuchaba este refrán y me pareció muy adecuado, es no se puede construir una casa empezando por el tejado. Tenemos que empezar por las bases para que todo lo que vayamos creciendo, todo lo que vayamos haciendo, tenga bases sólidas y que en el futuro puedan ser de nuestro disfrute. Genial. ¿Cuáles serían entonces esas señales para saber si alguien realmente está ahorrando en exceso? Bueno, hay un libro que a mí me encanta, lo tengo por aquí, se llama The Richest Man of Babylon o El hombre más rico de Babilonia y tiene algo muy sencillo que todos deberíamos hacer y aplicar es, en el momento que me entra dinero, yo debería ahorrar el 10% de mi ingreso, o sea, yo debería aprender a vivir con el 90% de mi capital siempre. Si yo hago eso de primero, en vez de dejarlo para el final, va a ser muy sencillo, pero también me va a ayudar a no excederme en cuanto a ahorrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo seteo desde el inicio un monto fijo de ahorro, un monto porcentual de mis ingresos, pues ya sé cuánto tengo que ahorrar mes con mes. Si al contrario estoy ahorrando más que eso, significa que hay un error en mi cálculo. Ok, y en ese ahorro que tú estás mencionando de ese 10%, ¿debería ser destinado a inversión y a algo para corto plazo o lo tienes específico para ahorro e imprevistos, vacaciones, etcétera? Hagamos esa distinción. Bueno, eso es algo que a mí me encanta hablar con los clientes porque en la época en la que vivimos y ahora hablaban ustedes sobre las apuestas en línea, etcétera, tendemos a confundir ahorro, inversión, apuestas, juegos, etcétera. Entonces, tenemos que recordar, el ahorro es ahorro, tiene que ser bajo riesgo, tiene que ser líquido. Eso es fundamental en un ahorro. Mis inversiones son algo separado. Entonces, en una estructura bien, yo nunca voy a negociar el 10% de ahorro. El 10% de ahorro tiene que estar. Adicional a eso, yo debería destinar parte de mi dinero para invertir. ¿Por qué? Porque va a crecer más en el tiempo. Entonces tengo que dividirlo. Ahora, algo que dicen mucho los expertos o que es un debate muy grande es, debería ahorrar siempre con un propósito, o sea, debería estar mi ahorro atado a una meta. Y la respuesta difiere entre mucha gente. Para mí es, antes yo pensaba que el ahorro tenía que tener una meta asociada siempre. Hoy por hoy digo, no tiene que tener una meta, no tiene que tener una meta siempre asociada, pero sí tenés que utilizar ese dinero en algún momento porque el fondo de emergencia es finito. Después de eso seguimos ahorrando, pero me va a ayudar a futuro. Ok, sería como una forma de alguna manera, relajar y quitarle presión al ahorro. Yo te entiendo, yo soy una de las que digo, ponle un nombre a ese ahorro, pero a veces es cierto que tenemos tantas cosas a la vez, que las vacaciones, que la Navidad, que el pago de impuestos, que el fondo de emergencias. La gente es, bueno, ¿y dónde voy poniendo cada cosa? Pues ten en cuenta, es una opción, un 10% o hazte un porcentaje que sea de acuerdo a tu realidad financiera, que así no sea el 10, no te sientas mal, empieza a hacerlo. ¿Cómo podría afectar el ahorro excesivo, Carlos, a la calidad de vida diaria? El problema con el ahorro excesivo es que cada persona tiene una personalidad financiera y si bien no es blanco y negro, no todos somos exactamente gastador compulsivo, ahorrador compulsivo, etcétera. Tenemos rasgos que nos enseñaron muy probablemente nuestros padres en nuestra infancia y que replicamos en nuestra vida adulta. Ahora, una persona que ahorra demasiado es una persona que se va a privar de muchísimas cosas. Y esto es algo de otro libro que me encanta que se llama Die with Zero, morir con cero. Y lo que dice este libro es que cuando una persona gasta, o sea, invierte su dinero, digámoslo de esta manera, en experiencias, no solo en cosas materiales, sino primordialmente en experiencias, va a tener una mayor satisfacción en su vida. Razón por la cual un ahorro excesivo implicaría que las personas se están privando probablemente de experiencias, de cosas que pueden disfrutar hoy, pero que quizás no puedan disfrutar cuando tengan 20, 30, 40 años más, y por lo tanto van a ser menos felices. Y esto sí está registrado en datos, las personas que típicamente ahorran demasiado
últimamente sienten menor satisfacción en su vida. Es interesante porque normalmente uno le habla al que no ahorra, ¿no? Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y posiblemente un excesivo ahorrador se sentiría bien, diría, yo estoy cumpliendo la tarea, pero es cierto en la que definitivamente todo extremo es malo. Entonces, quiero que nos hables de algunas situaciones, ejemplos puntuales en las que sea recomendable limitar ese ahorro. Bueno, por ejemplo, si mi ingreso es X monto, digamos $1,000 al mes, por decir un número redondo, y yo decido empezar a ahorrar $500 al mes, o sea, el 50% de lo que me ingresa, entonces todo ese dinero va a ir a un banco, a una cuenta de ahorros. El tema con llevar el dinero a una cuenta de ahorros es que los bancos comerciales hacen un poquito de intermediación financiera, o bueno, no un poquito, hacen bastante intermediación financiera, lo cual significa que utilizan ese dinero y lo colocan y a raíz de eso generan una ganancia. O sea, de mis $500, quien está recibiendo el mayor beneficio, el mayor crecimiento es el banco, no yo como cliente. Por lo tanto, estoy dejando escapar o tengo un costo de oportunidad donde este dinero podría estar invertido. O bien, podría estar utilizando, como bien decías, para un viaje con mi familia, para un viaje con mis amigos, para ir a cenar, para hacer algo, experiencias, que en este libro que les decía, Die with Zero, habla de el ROE o ROE, Return on Experience, en vez de Return on Ujú. Investment, que es el que comúnmente conocemos, y es Por que las equity experiencias, también. Ajá. perdón, Cuando lo dijiste pensé en el return on equity, que es un indicador financiero empresarial, entonces lo confundí ahí yo también. exactamente, pero cuando hablamos de ROE en experiencias, lo Ajá. que dice el autor es, por ejemplo, cuando tengas 80, 90 años, muy probablemente no puedes viajar. Pero entonces, Ujú. si ves fotos de un viaje que hiciste cuando tenías 20 años, todas esas experiencias vuelven a tu cabeza, lo vas a revivir nuevamente, de tal manera que tiene un interés compuesto que te Ujú. va a hacer disfrutar y disfrutar y disfrutar de algo que gastaste hace 60 años. Ujú. Me encanta porque aquí estamos tocando un tema que tiene que ver mucho también con esa mentalidad de abundancia, ¿no? De cómo con lo que tengo puedo suplir varias áreas de la vida. Entonces, cuando hablamos de ese equilibrio, esa armonía que todos los seres humanos deberíamos tener financieramente hablando, no es solamente se vive para ganar en dinero y gastar y no solamente lo que tengo lo ahorro y lo pongo en el largo plazo, también esas experiencias que ahorran. Entonces, ¿cómo se puede encontrar ese correcto equilibrio? Y pienso que ese correcto equilibrio, más que monetario, es algo de mentalidad que tiene que ver mucho entre ahorrar y disfrutar el presente. ¿Cómo hacer ese justo balance? El ahorro es un hábito. Como cualquier cosa, si yo aprendo a hacerlo joven o pequeño, se me va a hacer muchísimo más sencillo en el futuro. Así que si desarrollamos ese hábito como lo primero que hacemos cuando me entra mi dinero, por ejemplo, a mí me pagaron el lunes tomé 10% de mi dinero, lo pasé a una cuenta que no la veo. Ese dinero va cero riesgo, no me está preocupando que gane mucho, etcétera. Estoy tranquilo con ese dinero. Luego voy a destinar parte de mi dinero a inversión en ese orden. Después de eso voy a cubrir mis gastos fijos, agua, luz, servicios, casa, transporte, etcétera. Y lo que me sobra, que típicamente según la regla 50-30-20, que no aplica para todo mundo, debería ser ese 30%, eso es ocio. Y como tal, yo debería gastarme hasta el último centavo. Y no tengo que sentir remordimiento por hacerlo por algo muy sencillo. Ya ahorré, ya invertí y ya cumplí mis gastos fijos. De tal manera que este dinero tengo que, como entendiendo que el dinero es energía, tengo que gastarme hasta el último centavo y luego volver a hacerlo en mi siguiente ciclo de pago. Y así de sencillo es, cuando lo hacemos con orden, más allá de establecer un presupuesto que es muy valioso, el orden en cómo hacemos las cosas cronológicamente nos da una libertad financiera impresionante. Sabes que yo tampoco soy de dictaminar tanto en porcentajes lo que tú dijiste, no le aplica a todo el mundo esa forma de organizar de 50-30-20, que es típica que uno la encuentra en los libros y muchos asesores financieros la mencionan, porque tristemente hay una realidad que en ese 50 podemos desconocer y es el nivel de deudas. Si el nivel de deudas te lleva a tener 30% de tus
ingresos allí diluidos solamente pagando deudas, pues va a ser difícil poder hacer una buena distribución. Pero a eso vamos con el tema de la planificación. Y tiene que ver con que si yo no planifico y me quiero ir de vacaciones y lo hago con crédito, pues sí, estoy disfrutando de mi presente, pero si no lo hice con planificación, pues no hice nada. Yo a eso también le agrego mucho el tema del dar, me encanta hablar de eso porque viene a ti lo que tú decías, el dinero es energía, fluye y en la medida en que eso también se haga, claro, desde el corazón va a tener retribución. Y Carlitos, el contexto económico actual, lo que estamos viviendo hoy, ¿crees que afecta la necesidad de ahorrar más o menos? Bueno, hablando un poco sobre tasas de interés a nivel global, que venimos de una época de tasas de interés altas y que ahora están empezando a disminuir, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. Básicamente pasamos del 2020 al 2024, buena parte del 2024, en un ambiente fenomenal para ahorrar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés por tener mi dinero parqueado en un banco o en un producto de deuda pagaba muy bien y eso está muy bueno, lo teníamos que aprovechar. Ahora volvemos a una situación donde la tasa de interés empieza a disminuir y tenemos que empezar a buscar alternativas. Por ejemplo, en el 2020 a 2024 tuvimos cuentas de ahorro o cuentas de crédito que nos pagaban hasta un 4% anual, que para una cuenta de ahorro es altísimo. Eso es un muy buen momento para tener nuestro dinero ahí porque nos está generando mucho. Ahora, vuelvo y repito, el ahorro no busca o no debería buscar, nuestra motivación no debería ser buscar ganarle al ahorro. El ahorro es en No es caso de para. que me suceda algo y lo tenga disponible. Por eso es de la regla 50-30-20, lo único que yo no negocio con mis clientes es ese 10% de ahorro. Porque como bien decís, si estoy asesorando a una persona, puede ser una madre soltera de 35, 40 años, su realidad financiera es muy distinta a la de un joven de 20 años. Entonces no podemos decir todos entramos en el 50, 30, 20, pero lo que sí podemos hacer es definir un monto específico de ahorro todos los meses, aprender a vivir sin eso y en el futuro, ojalá tratar de crecer. Y veámoslo de esta manera. Si hoy me ganaba $1,000 al mes y ahorraba 100, cuando me gane 2,000, puedo ahorrar 200, pero mi disposable income o mi dinero disponible para gastarlo son bastante más. O sea, crecimos Ujú. en el doble igual. Entonces tenemos $2,800, perdón, $1,800 para gastar cuando antes teníamos 900. Así es. Bueno, Carlitos, como siempre, hablar contigo es súper enriquecedor. Cuéntanos en dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes para que la gente te pueda seguir. Me pueden encontrar en Instagram como Carlos Valerín CR o en Facebook como Carlos Valerín Coach Financiero. Con mucho gusto estoy constantemente lanzando videos, información, etcétera. Me gusta mucho hablar con la gente, así que si tienen dudas, consultas, siempre les pregunto cositas porque yo también aprendo muchísimo de ustedes y de este tema en particular lancé un video hace poco, así que por favor vayan a verlo y a darle amor.